Ok, mis hermanas, bienvenidos todos, hermanos, hermanas del Zoom, hermanos del Facebook. Una gran bendición estar con ustedes. En esta oportunidad seguimos estudiando el libro de Daniel. Estamos en Daniel capítulo 12, el último capítulo del libro, y nos hemos estancado un poquito en los primeros versículos. La semana pasada vimos el versículo 2 y 3 y lo dejamos prácticamente como una introducción acerca de las resurrecciones que vio Daniel, ¿verdad? Acuérdense que el libro de Daniel está enfocado en el pueblo judío, obviamente, pero ayuda a que podamos tener una comprensión completa del panorama del plan de Dios acerca de las resurrecciones, ¿verdad? Y voy a compartir aquí mi pantalla. Este, de antemano, hermanos, yo sé que estuvimos orando antes de empezar eh, y compartir un poquito de eh, asuntos personales, ¿verdad? Pero les comparto también, si me notan un poco desganada o un poco más calmada de lo usual, este es por razones físicas, no es por falta de pasión. El tema que vamos a estudiar ahora es un tema muy hermoso acerca de las resurrecciones, pero fue por circunstancias. El fin de semana estuvimos en un accidente y nos pegaron por atrás en la carretera y ese golpe que lo sentí bastante duro, reactivó una respuesta le llaman autoinmune, mis coyunturas, todo mi cuerpo se descontrola y empieza a sentirse fatigado, adolorido, con un ardor. Y aunque el Señor en su gracia no provee medicinas y tratamientos, pues todavía no logran estabilizar mi físico, ¿no? Así que en ese sentido les ruego también sus oraciones, su apoyo, ¿no? Es sentido y apreciado, ¿no? Así que estamos en las manos del Señor, que se haga su voluntad, ¿verdad? Y que descansamos en sus promesas y en su misericordia, ¿no? Así que vamos a repasar el versículo 2 y 3 de Daniel para poder retomar el tema, ¿no? Y completarlo hoy. Vamos a tratar de completar este tema de la resurrección. Y dice Daniel 12, versículo 2 y 3, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El versículo 3 habla de las premiaciones, eh, los galardones que van a recibir o que vamos a recibir en la misericordia del Señor, de acuerdo a- al servicio, al amor, a la entrega que se le haya tenido al Señor una vez salvos, ¿no? Pero ese versículo 3 lo vamos a dejar para, si el Señor permite, en la próxima clase hablar de las 5 diferentes coronas que el Señor promete en las Escrituras a aquellos que están en Cristo, ¿no? A aquellos que han venido a la fe de Jesús. Así que básicamente nos vamos a enfocar en el versículo 2 hablando de estas personas que se van a despertar, dice que están durmiendo en el polvo de la tierra y serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bien, esta porción de Daniel hace referencia a las últimas resurrecciones. Es importante recordar que las escrituras nos hablan de varios eventos de resurrecciones eternas. Estas últimas
que se mencionan en Daniel hacen referencia a las últimas, ¿verdad? Que están en conexión con Israel y los salvos en el tiempo de la gran tribulación. Acuérdese, el enfoque de Daniel es un libro escrito para el pueblo de Daniel, que es el pueblo judío, ¿no? Y ellos van a pasar por ese periodo de gran sufrimiento, de persecución, y muchos van a venir a la fe de Jesús durante ese tiempo, pero van a morir, ¿verdad? Y a estos santos es que se refiere en esta porción. Dice, y también se refiere a los que van a resucitar para condenación. En otras palabras, estamos hablando de las últimas tres resurrecciones de las 6 o 7 que se establecen en las escrituras como resurrecciones permanentes y eternas. Obviamente la Biblia nos habla de milagros que hizo el Señor Jesús y resucitó a personas como Lázaro, ¿verdad? Como a la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, resucitó al hijo de la viuda de Naím, ¿verdad? Pero estas personas resucitaron y volvieron a morir. No nos estamos refiriendo a ese tipo de resurrecciones. En esta clase estamos hablando de las resurrecciones que ya son para siempre. Resucita el individuo para vivir eternamente o para morir eternamente. A esas resurrecciones nos estamos refiriendo. Y en el panorama bíblico, se habla como de 6 o 7. Vamos a explicar bien por qué no se puede definir que son exactamente 7 o exactamente 6. Eso lo vamos a ver casi al final. Así que bienvenidos hermanos y hermanas, hermana desde Ecuador y hermanas que nos escuchan en diferentes partes de California y de Centroamérica, bienvenidos también. Así que vamos a ver, ya hablamos de esto un poquito en la clase anterior, pero es para refrescar y enfatizar, ¿verdad? Porque son realidades y son verdades que deben de estar bien seguras y bien claras en nuestra mente y nuestro corazón. La primera resurrección fue esta, hablando de eternidad y hablando de algo permanente, ya no se vuelve a morir, fue la resurrección de nuestro Señor Jesús. Dice Pablo en la carta a los Corintios, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hablando de los creyentes en la fe de Él, ¿no? Pero se usa el término las primicias. Aquí se está hablando de términos de cosecha, ¿verdad? De agricultura, ¿no? En la cultura hebrea se practicaba mucho la agricultura, ¿verdad? Y habían términos que Dios usó para describir diferentes eventos. Por ejemplo, al principio de la cosecha se agarraban lo que se llamaba la gavilla, ¿verdad? Y eso era como un manojo, un ramillete de trigo, tal vez lo primero que salía, y ese paquetito, ¿no? Se lo mecía al Señor como una ofrenda, algo agradable para él, pero era un manojo, era muy, muy poquito. La primicia era lo que se le entregaba a Dios junto con ese manojo, ¿verdad? Y el Señor es el primero que de esta nueva etapa de resurrección, Él es el primero, Él es las primicias, ¿verdad? Y en Él, todos los que están en la fe de Jesús, resucitaremos a su debido tiempo, ¿no? Ahora, el Salmo 16:8 hace referencia también a ese evento, esta primera resurrección, Jesús, las primicias. Salmo 16:8 al 10 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Piensen como que es el Señor Jesús el que está hablando. A veces aplicamos los salmos rápido a uno, ¿verdad? Y nos olvidamos que hay referencias mesiánicas y proyecciones de lo que el Señor Jesús diría o cómo él vivía la palabra, ¿no? Y este es un gran ejemplo de eso, ¿no? Dice
piensen que el Señor Jesús es el que está hablando. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La dependencia de nuestro Señor Jesús, de su Padre y la confianza, la seguridad, que él tenía en que el Señor lo resucitaría, ¿verdad? De que habría una confirmación, una aceptación de su sacrificio. Él reposaba confiadamente su carne, dices, él estaba en la tumba esperando y estaba alegre, estaba gozoso porque ya había terminado su obra, ¿verdad? La paga estaba hecha completa y él sabía que el Señor Padre no iba a dejar a su santo, a su hijo, ¿verdad? En el Seol, en la tumba, es la palabra. Y noten que dice, no dejarás mi alma, ¿no? Ahí va a haber una resurrección corporal, se junta el espíritu con el cuerpo, un cuerpo glorificado, y por eso el Señor Jesús es el primero, las primicias. Él empieza esta nueva creación. Por eso en Adán morimos, en Jesús somos vivificados. Así que esa es la primera resurrección. La segunda que se puede tal vez no incluir porque pareciera no ser eterna todavía, es la resurrección de de esas gavillas, ¿no? Dice, se lo conoce como los muertos resucitados, los santos que resucitaron cuando Jesús resucitó. Leamos esto, a ver, creo que no puse el versículo. Déjenme leerles lo de la gavilla para que se comprenda esto. En Levítico 23, del 9 al 14, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, o sea, el domingo, ¿verdad? O el sábado en la noche, amanecer domingo, dice, y el que ofrezcáis, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Ese era los santos que resucitaron cuando el Señor resucitó. Dice que hubo un terremoto y varias tumbas se abrieron. Dice, y santos se despertaron y empezaron a ir a Jerusalén. Qué lástima, se me olvidó aquí, pensé que había puesto el versículo, pero saben la historia. Tal vez, creo, si mal no recuerdo, que está en Mateo 27. Déjenme ver si está aquí para confirmar. Mateo 27, eh, en el versículo, ajá, aquí en la muerte. Ok, sí, Mateo 27, versículo 51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. En el momento que el Señor muere y que deja ir su espíritu, se parte el velo de arriba para abajo, ¿verdad? Se abre la entrada al lugar santísimo, dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esa es la gavilla. Poquitos santos, ¿verdad? Todavía no es el grupo completo, obviamente, de los creyentes, sino era como una garantía de que venía una cosecha abundante, ¿no? Esa era la costumbre, se ofrecía a Dios esa ofrenda con la confianza de que era como un anuncio de que vendría una cosecha más abundante. Pero esta segunda resurrección, como digo, estos hermanos que resucitaron, no fue para la eternidad, sino que obviamente tuvieron que haber muerto
Y por eso es que no lo incluimos como dentro de las resurrecciones eternas, ¿verdad? Vámonos a la resurrección número 3, que es la que nos compete a nosotros como creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Después de que el Señor Jesús se fue, ascendió a los cielos, ¿verdad? Y empieza la iglesia, este tiempo de los gentiles. Esta sería la resurrección número 3, que es la resurrección de la iglesia y que nosotros, que va a ocurrir durante lo que se llama o se lo ha denominado el rapto, ¿no? Una porción excelente para explicar esto está en Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Pablo le explica a los hermanos y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Siempre que alguien muere en la fe de Jesús, no se dice está muerto, sino que está dormido. Es como que está descansando. El Señor no llama muerto a sus santos, sino los llama, están dormidos. Dice Pablo, quiero explicarles lo que pasa con los que se mueren en la fe de Jesús, los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces es una diferente categoría. El mundo, el que no tiene a Jesús, no tiene esta esperanza. El que no tiene la salvación en Cristo, no sabe a dónde va. Este, y no es porque se trata de un conocimiento mental de decir, oh, yo me quiero convencer de que sí sé dónde estoy, sino que es algo que el Espíritu de Dios que vive en nosotros nos comunica. Es algo que no se tiene que tratar de tener, sino que ya se tiene por la fe en Jesús. Y Pablo explica, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La fe en Cristo es la base para nuestra resurrección. Si creemos que Él murió por nosotros, pagó la deuda de nuestro pecado, que Él es el único Salvador, que Él resucitó y Él es las primicias, Él es el Rey, Él es el Mesías prometido, en esa fe tenemos la garantía que nosotros también vamos a resucitar, dice. Jesús va a traernos con Él. Versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, Pablo está explicando, es un proceso. Los que han muerto o están durmiendo en la fe de Jesús se van a levantar primero y van a recibir al Señor en los aires, o el Señor los va a recibir en los aires. Dice, pero los que estemos vivos, no nos vamos a quedar atrás. Miren lo que dice, lo que leímos ahorita, dice, no precederemos a los que durmieron, o sea, no nos van a dejar atrás. Versículo 16, porque el Señor mismo, el Señor Jesús, con voz de mando va a dar una orden, con voz de arcángel se va a oír a un arcángel hablar y con trompeta de Dios va a haber una alarma, ¿no? Como levántense. Y esto también tiene otro simbolismo, hablando de las trompetas, ¿verdad? Se tocaban las trompetas para reunir al pueblo, para la asamblea. Y dice, el Señor mismo va a descender del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es muy importante porque estamos hablando de un panorama de resurrecciones. No todos vamos a resucitar al mismo tiempo, especialmente los que se van a condenar no resucitan en la primera resurrección. Y dentro de la primera resurrección, esa categoría o se le puede llamar una sombrilla, ¿verdad? Hay varios eventos. El del Señor Jesús es primera resurrección, Él fue las primicias, el del rapto es primera resurrección. Después va a venir la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y de los de la gran tribulación, que están todos bajo la categoría de primera resurrección, pero en diferentes eventos. Y los que se van a resucitar para condenación, se lo considera la segunda resurrección. Pero
no entra dentro de la primera resurrección que es para vida. Versículo 17 leímos, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos que en Cristo que han resucitado, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos con estas palabras. Este versículo se usa mucho para confirmar que este evento va a pasar antes de la gran tribulación, antes que venga el anticristo, porque si pasara en la mitad de la tribulación, mucha gente cree que el rapto puede pasar en la mitad de la gran tribulación. ¿Cómo pudiera uno alentarse, decir, sabes qué, anímense, eh, si vamos a pasar por la gran tribulación, ¿cómo pudiera uno decir, animémonos con estas palabras? Pero nos anima porque el Señor dice, los voy a sacar antes de que venga la gran tribulación. Y digo eso porque en nuestros últimos tiempos donde hay mucho engaño, mucha falsa doctrina, hay muchas iglesias y denominaciones cristianas que se están desviando y están pensando que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero entonces vemos dentro de la primera resurrección está el evento del rapto. Los muertos en Cristo resucitan primero, luego los que estemos vivos juntamente con ellos, vamos a reunirnos con el Señor en el aire para estar con el Señor mientras aquí en la tierra se van a dar los juicios, la gran tribulación, el enfoque es Israel, el Señor va a tratar con su pueblo para traerlos a la luz de su Mesías, va a despertarlos a la realidad de quién es su verdadero rey y pues van a ver también creyentes judíos y gentiles durante ese tiempo de la gran tribulación. Y allá vamos, la resurrección número 4 que encaja todavía dentro de la categoría de la primera resurrección. Acuérdense, son varios eventos bajo una misma categoría de primera resurrección. Ah, ¿cuánto tiempo va a pasar entre el rapto y este evento de la resurrección de los santos de la gran tribulación? Pues 7 años. La iglesia, la novia de Cristo, está en el cielo con el Señor, viendo los acontecimientos acá en la tierra y esperando que vengan los hermanos que faltan, los hermanos, refiriéndonos a los creyentes que salen en ese tiempo de gran tribulación. Ah, estos santos van a resucitar eh, en lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Al final de la gran tribulación, bajamos con el Señor Jesús y resucitan esta gente que ha muerto durante el tiempo terrible de la gran tribulación. Y esta es la resurrección número 4. Dice Apocalipsis 7 del 9 al 17. Después de esto miré, está hablando Juan, dice, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido?
Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Noten este grupo diferente, no es la iglesia, no es la novia de Jesús, ¿verdad? No somos los creyentes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Desde el día del Pentecostés hasta el día del rapto, y esa categoría se está con el Señor, estamos con el Señor. Estas son personas que van a creer en el Señor durante esos 7 años de gran sufrimiento, de gran cataclismo mundial, global, de guerras, de muertes. Acuérdense que hemos hablado de que prácticamente la mitad de la humanidad perece durante ese tiempo. El pueblo de Israel es perseguido y casi aniquilado totalmente. El Señor los rescata y estamos hablando de esos creyentes. La Biblia, el Apocalipsis habla que se van a levantar 144,000 predicadores judíos que van a compartir el Evangelio, que van a recibir al Señor Jesús como su Mesías y van a ser asesinados, decapitados por su fe a estos creyentes. Y dice la palabra que es una gran multitud, muchas de diferentes tribus, naciones, lenguas. La gente va a creer en el Señor, ¿verdad? Pero van a morir, van a sufrir y a esta resurrección se la conoce como la resurrección de los santos de la gran tribulación, no es la iglesia. Y muchas veces confundimos estos versículos y claro, porque se dice que están vestidos de ropas blancas, ¿verdad? Pero a la iglesia de Cristo se la viste de lino fino, está ataviada como una novia, ¿verdad? Es diferente el como la representación, ¿verdad? Pero no podemos negar que estos hermanos son parte de la primera resurrección, pero en diferentes eventos, 7 años después que nosotros. Al final de la gran tribulación, a la venida del Señor Jesús, antes de empezar el milenio. Es importante porque esto se junta con la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, que es antes, a la venida del Señor Jesús, antes de empezar el milenio. Así que vamos a leer un poquito más para aclarar esto de los santos de la gran tribulación. Apocalipsis 20. Daniel y Apocalipsis van de la mano. En realidad se complementan maravillosamente. Vamos a ver, Apocalipsis 20. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ok, aquí estamos ya al final de la gran tribulación, después de esos 7 años de gran sufrimiento para la humanidad, de castigos por su incredulidad y su rechazo a Jesús y a Israel para que despierte y para que reconozca, dice que el Señor, ellos van a reconocer que, van a decir bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Van a creer en Él. Pero al final de esos 7 años, baja este ángel a atar a Satanás por 1000 años. A eso es lo que se le llama el tiempo del milenio. Y lo hemos leído, ¿verdad? Miren los diferentes nombres que se le da a dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Una persona, un personaje vivo, no es una eh,
invención, una caricatura, es alguien poderoso, ¿verdad? Que existe, ¿verdad? Y lo ata, ¿verdad? Para poder, es algo tangible, ¿no? Lo puede encadenar. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ok? Entonces empieza el tiempo del milenio, o sea, el reinado de Cristo aquí en la tierra con Israel, con su pueblo terrenal, ¿verdad? El pueblo judío. Versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahí estamos nosotros. El Señor regresa en su segunda venida al final de la gran tribulación, antes de empezar el milenio, para establecer su reino y van a haber muchos tronos, mucho liderazgo. El Señor va a asignar y dice, aquí entra lo de los santos de la gran tribulación. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí vemos la confirmación de cuándo es que resucitan estos santos de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, antes de empezar el milenio, cuando el Señor Jesús viene en su segunda venida juntamente con nosotros para reinar desde Jerusalén a, a todas las naciones, ¿verdad? Y es muy específico. Resucitan y los que fueron decapitados durante este tiempo de gran persecución y que no recibieron la marca de la bestia, o sea, del sistema de gobierno global que se va a desarrollar en un futuro muy cercano, ¿verdad? Ni adoraron a la imagen que va a poner este líder para obligar a la gente a que se rinda a ese sistema anti-Dios, un sistema anticristo, un sistema anti-Biblia, un sistema anti todo lo que tenga que ver con el Señor, ¿verdad? Va a ser un líder déspota, un líder arrogante que se va a declarar el Dios, ¿verdad? Y la gente lo va a seguir. ¿Por qué? Porque va a ofrecer solución económica, va a ofrecer solución política al principio, ¿no? Va a hacer pactos, va a aparecer como el salvador del mundo. Pero a la mitad de su gobierno, que va a durar 7 años, se va a declarar él como Dios y ahí es donde los judíos se van a dar cuenta que el Mesías ya había venido, ¿verdad? Y van a ser perseguidos. Noten. Ahora, Apocalipsis nos dice en el versículo 5 del capítulo 20, pero los otros muertos, hablando, aquí sí ya va a hablar de los muertos que van a resucitar para condenación hasta el punto que a Daniel se le revela que su pueblo va a resucitar, es los santos del Antiguo Testamento y los santos de la Gran Tribulación. Daniel ve eso. Claro, él no nos menciona lo de la resurrección de Jesús, no nos menciona la resurrección de la iglesia, pero tenemos que explicar todos los diferentes eventos para entender lo de la primera resurrección y lo de la segunda resurrección. Versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Así que aquí vemos el último evento de la resurrección de los impíos, de los que se van a resucitar para condenación, va a ser después de esos 1000 años del reino terrenal del Señor Jesús. Así que las últimas tres resurrecciones que ve Daniel están divididas, las primeras dos por muy poquito tiempo, tal vez fueron al mismo tiempo la resurrección de los santos de la gran tribulación y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento en la segunda venida de Cristo antes del milenio.
y la resurrección de los impíos 1000 años después. O sea, ahí tenemos que entender eh, cuánto tiempo separan estos eventos. Bueno, hemos visto las resurrecciones de la primera, lo que se denomina la primera resurrección, que es para vida. Todo el que tenga parte en estos eventos antes de la segunda venida de Cristo son resurrecciones para vida, vida eterna. Ya no se vuelve a morir. Nuestro cuerpo, perdón, nuestro espíritu se recibe un cuerpo nuevo, glorificado, un cuerpo sin conexión con el pecado, un cuerpo sin maldición, que ya no va a morir, no va a enfermarse, va a tener habilidades como las que el Señor Jesús mostró cuando Él resucitó, un cuerpo que podía hacerse inmaterial, podía cruzar paredes, podía aparecerse, desaparecerse, podía comer, podía ser tocado, también abrazado. Ese es el cuerpo glorificado, un cuerpo que hermoso, ¿no? Que es nuestra esperanza, ¿verdad? De tener un nuevo comienzo, ¿no? Sin más maldición por el pecado, ¿no? Pero dice el versículo 6 de Apocalipsis 20, bienaventurado, feliz, 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 bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahora sabemos, esa primera resurrección está hablando de esos diferentes eventos. El rapto, la iglesia de Cristo, los santos de la gran tribulación, al final de la gran tribulación, que sufrirán y serán decapitados por su fe, y los santos del Antiguo Testamento también, ahí son parte de esta primera resurrección. Ahora dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, ¿verdad? Todos los santos en la fe de Cristo. Cuando hablamos de santos, hablamos de personas justificadas, perdonadas, declaradas inocentes por la sangre, por la fe en el sacrificio de Jesús. Personas que no confían en sí mismos o en otras cosas, ni religiones, ni otras personas, solo Jesús, porque solo Jesús murió y resucitó para garantizarnos esta vida que nadie más nos puede dar. Nadie nos puede dar un cuerpo nuevo. ¿Quién puede resucitar a un muerto? ¿Qué líder? ¿Qué pastor? ¿Qué papa? ¿Qué sacerdote puede resucitar a un ser humano? Nadie, solamente Jesús. Él lo demostró resucitándose él mismo. El Espíritu de Cristo que lo resucitó es el mismo Espíritu que habita en nosotros, que tenemos la fe en Jesús, y ese Espíritu nos va a resucitar a su debido tiempo. Por eso Pablo dijo, Cristo el primero, Él es las primicias, luego nosotros a su debido tiempo. Hay un proceso, ¿no? La idea que él estaba usando era la idea de las victorias de los generales. Cuando está él hablando a los corintios, ellos entendían lo que le estaba diciendo. Cuando venía esa palabra, todos a su debido tiempo, era una procesión. Cuando había una victoria, el general entraba a Roma primero. El general era el victorioso, ¿no? Y detrás de él venían sus soldados, ¿verdad? Iban por categoría, cada uno a su debido tiempo. Y al final de la procesión de victoria venían los conquistados, los vencidos, venían atados en cadenas, venían, los traían en vergüenza, a veces desnudos, en la procesión al final. Pero primero entraba el general victorioso, que en esta idea sería Jesús las primicias, y luego cada uno a su debido orden. Este, los, las categorías, ¿no? Los soldados, eh, los capitanes, dependiendo como la jerarquía, ¿no?
Y esa es la idea, ¿no? De que la iglesia entra, después entran los santos de la gran tribulación, después entran los santos del Antiguo Testamento, o sea, Daniel y todos los que vieron por fe a Jesús en el futuro. Nosotros vemos por fe a Jesús para atrás, en el pasado, lo que él hizo. Ellos veían eh, en fe anticipando que iba a venir. Y esa es la resurrección número 5, que es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Hay veces que se confunde y se piensa que Jesús se llevó a los santos, o más bien como que hubo una resurrección de los santos del Antiguo Testamento, pero estamos hablando de cuerpo, no de los espíritus. Claro, el Señor se lleva cautiva, dice a sus hijos, ¿no? A los que tenían su fe, la fe puesta en él, de los del Antiguo Testamento, pero no estamos hablando del cuerpo. Aquí cuando se habla de resurrección, se habla de la unión de un cuerpo glorificado con el Espíritu. Y ellos están en la categoría al final, y eso se le dice a Daniel. Bueno, Job también dice esto. Miren lo que dice Job, capítulo 19, versículo 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Acuérdense, el Señor promete venir por una segunda vez después de la gran tribulación. Y si Él no viniera, dice la palabra, si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. Es un tiempo de gran angustia y de horror, porque el hombre se le da rienda suelta. El Señor dice, bueno, no me quieres a mí, haz de tu vida lo que quieras, ¿verdad? Y el hombre, el ser humano, destruye la tierra, se destruye a sí mismo. Eso es el destino, ¿no? Pero el Señor interviene y cuando Él viene, que como hemos explicado, ¿verdad? Para establecer su reino, para restaurar todas las cosas, es donde hay esta resurrección de los santos de la gran tribulación y de los santos del Antiguo Testamento. Job lo ve, dice, al final de la gran tribulación, al final de la era de la humanidad como nosotros la conocemos. Porque cuando venga el Señor Jesús empieza una etapa de restauración en esos 1000 años de gobierno terrenal, un reino terrenal de nuestro Señor Jesús desde Jerusalén. Y eso es lo que se puede interpretar esta palabra, y al fin se levantará sobre el polvo. El Señor viene físicamente. Job lo creyó, él lo vio. Yo sé que mi Redentor vive, dice. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, está hablando de resurrección. Voy a ver con mi cuerpo, no con ojos espirituales. En mi carne voy a ver a Dios. Job es una de las primeras referencias a la resurrección. La que hemos leído en Daniel capítulo 12, versículo 2, es una referencia muy importante también en el Antiguo Testamento de los eventos de la resurrección. Daniel 12:13 se le dice a Daniel después de que ve esta profecía, y este es el último versículo en el capítulo. Dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Otra vez pone la resurrección de los santos del Antiguo Testamento al final de los días de gobierno humano, ¿verdad? Antes de que empiece el milenio. Por eso digo que esos dos eventos de la resurrección de los santos de la gran tribulación y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, o sea, desde Adán hasta, o Abel tal vez, algunos dicen que Adán sí vino a la fe, esperaba al Mesías también, pero desde ellos hasta Juan el Bautista, que fue antes, que muere antes de el Pentecostés, ¿no? Todo ese grupo de santos del Antiguo Testamento resucitan antes del milenio, o lo que aquí los profetas están hablando como el fin, al fin de la era de esta etapa de maldición, ¿verdad? Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán
sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará a sus muertos. Hablando de los santos del Antiguo Testamento. Profetas están anunciando esto. Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré. Fuera de la tumba los voy a sacar, los libraré de la muerte. Oh muerte, dice, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, oh sepulcro, ¿verdad? La compasión será escondida de mi vista. Bien, así que esa es la referencia a los santos de la primera resurrección. Jesús las primicias, el rapto de la iglesia, los santos de la gran tribulación y los santos del Antiguo Testamento, todos bajo esta categoría de la primera resurrección. No al mismo tiempo, no es que todos vamos a resucitar santos e impíos y que seremos juzgados al mismo tiempo, ¿no? Esta doctrina, esta clase va de la mano con los diferentes juicios también, que son de diferentes categorías en diferentes tiempos. Y pues vamos a ver el evento de la segunda resurrección, que es para muerte, que es para condenación. Y esa es la categoría resurrección número 6, la resurrección de los perdidos. Apocalipsis 20, desde el versículo 11 al 15, nos da el panorama de qué le va a pasar a la gente que ha rechazado al Señor Jesús como su único Salvador, que se burló de él, que pisoteó la sangre de Cristo, que minimizó la obra de él, ¿verdad? Y tal vez la consideró incompleta, porque hay gente que dice, sí, yo creo en Jesús, yo sé, yo creo eso que él murió, yo creo que él resucitó, pero también yo tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que sacrificarme o sea, que se pone al mismo nivel. Ven la obra de Cristo como incompleta y eso es negar al Señor, avergonzarse de él, verlo como una muleta y no como la solución, ¿no? Y dice Apocalipsis 20 del 11 al 15, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, el cielo y la tierra pasan, ya hay como una destrucción total. Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Acuérdense, en esta resurrección es para muerte, porque no quisieron cubrir sus pecados con la sangre de Cristo, sino con sus obras, van a ser juzgados por sus obras que llevan a muerte, porque por obras nadie se va a salvar. Es por la sangre y el sacrificio de Cristo solamente, por la fe en Jesús. Entonces, es una categoría prácticamente eh, de condenación, una categoría de pérdida. Y no hay manera, aunque se van a abrir los libros, pero es para analizar el nivel de juicio, de sufrimiento, el nivel de castigo que cada persona va a tener. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, hay gente más malvada que otras, hablando de los diferentes tipos de pecados, ¿verdad? El Señor habla de categorías, ¿no? Pecados de, de, de profundas repercusiones, ¿verdad? De, de blasfemias, de diferentes, por eso dice, cada uno va a ser juzgado, pero todo es para condenación, ¿no? Obviamente, por ejemplo, alguien que ha matado y otros que han, por ejemplo, Hitler, digamos, él está en una categoría, ¿no? Tal vez una persona moralmente buena, pero que rechazó al Señor Jesús, también se condena por no haber tenido al Señor, ¿verdad? Pero eh,
no al nivel de Hitler, ¿no? O sea, son categorías. Dice, y la muerte y el Hades, o sea, la muerte en total son lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Prácticamente nadie de los que entran a esta segunda categoría, la muerte segunda, se salva. Todos van al lago de fuego, al castigo eterno, ¿verdad? Así que esa es la sexta resurrección. Ahora, hay una posible séptima resurrección y las escrituras no hay mucho detalle acerca de esto, pero aquí les quiero leer. Dice, puede haber otra resurrección al final del milenio, pero esto nunca se dice específicamente en las escrituras. Es posible que algunos creyentes van a morir físicamente durante el milenio. Acuérdense que cuando el Señor viene por segunda vez con nosotros y resucita a los santos del Antiguo Testamento, resucita a los santos de la gran tribulación, van a haber naciones que van a entrar a ese reino milenial vivos, ¿verdad? Humanos, gente humana, ¿verdad? Que va a extenderse la vida, van a empezar a vivir más, pero van a morir, porque dice, el que muera de 100 años será considerado como un niño, porque la vida se va a extender, pero sí va a haber muerte, aunque minimizado, no al nivel que experimentamos ahorita con el pecado y la maldad, porque ya va a estar el Señor Jesús, ya ha restaurado la tierra, va a bajar la mortalidad, pero sí va a haber. Entonces se piensa o tal vez se especula de que esas personas que mueran durante el tiempo del milenio, tendrán que resucitar o qué les va a pasar, ¿no? Dice, a través del profeta Isaías, Dios dijo, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Por otra parte, es también posible que la muerte en el milenio solo vendrá a los desobedientes. Esa es otra especulación, ¿no? A lo mejor solo los que mueren durante ese tiempo son los que se van a condenar y son parte de la sexta resurrección. Por eso digo, es una posible resurrección número 7. En cualquier caso, se requerirá algún tipo de transformación para que los creyentes encajen en sus cuerpos naturales en el milenio para una existencia inmaculada a lo largo de la eternidad. Cada creyente necesitará tener un tipo de cuerpo resucitado o glorificado, como también se le llama. El espíritu se tiene que unir a un cuerpo renovado. Eso es lo que prometió el Señor Jesús. Por eso es que la salvación que Él ofrece es tan completa y tan preciosa que no se puede, la gente no entiende lo que Él está eh, ofreciendo, ¿no? A veces por eso la gente dice, "Ey, me da lo mismo ir al cielo o al infierno", como que si fuera algo trivial, ¿no? Es algo maravilloso lo que el Señor está rompiendo, las maldiciones, está rompiendo la condena, nos está libertando de este cuerpo de muerte, nos está ofreciendo una vida preciosa, eterna con Él, ¿verdad? Así que eso cubre el versículo 2 de Daniel capítulo 12, hablando de las resurrecciones que a Daniel se le revelan dentro del pueblo judío, ¿no? La revelación de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y los santos de la gran tribulación que Daniel está viendo todo este panorama, ¿verdad? Cómo va a sufrir su pueblo. Pero vemos cómo estas dos categorías, tanto de la primera resurrección, tiene diferentes eventos y ahí estamos nosotros a su debido tiempo. Y el evento de la segunda resurrección, que es para muerte, para condena, qué triste, ¿no? Mueren físicamente, y resucitan para morir otra vez. Por eso dice, bienaventurados el que tiene parte en la primera resurrección, porque no van a sufrir una segunda muerte. Es muy triste para el impío, el que se condena, que tienen que resucitar porque tienen que tener un cuerpo que sea atormentado eternamente, tener esa capacidad de sufrir un tormento eterno. Pero resucitar para muerte es como qué desgracia, ¿no? Qué terrible esta situación, pero el Señor da a todos lo que quieren. El que no quiere al Señor Jesús, el Señor no obliga a nadie.
el Señor no se impone sobre nadie, tiene que nacer, tiene que la persona desearlo y pedirle al Señor que venga a su vida para que podamos tener el poder, su presencia, que es el Espíritu de Cristo el que nos resucita, el que nos resucitará en su gracia. Así que vamos a terminar, hermanos. Traté de ir lo más rápido posible, pero cubrimos ese tema y si el Señor permite, en la próxima oportunidad hablaremos de los galardones que reciben los que brillarán, dice Daniel por la eternidad. Amado Padre, Señor, te alabamos, te glorificamos, gracias, porque tú nos revelas en tu palabra, Señor, el fin desde el principio, Señor, nos das el panorama de tu redención, de tu salvación, de tu victoria, de tu rescate, Señor. Gracias por librarnos de este cuerpo de muerte, de pecado, de maldad, Señor, por darnos, Señor, tu presencia, darnos una esperanza gloriosa, Señor, de poder vivir contigo y conocerte por toda la eternidad, Señor. Gracias por darnos vida en Jesús, Señor. Padre, rogamos por aquellos que todavía no te tienen, Señor, que les abras el entendimiento. Pedimos por tu pueblo Israel, que también sufrirá, Señor, hasta que vengan a tus pies, Señor. Gracias porque tú das oportunidades hasta en lo más difícil de nuestra vida, hasta la tribulación más grande, Señor. No nos puede apartar de ti. Gracias, Señor, porque estamos en Cristo y sabemos que de Él, en Él tenemos toda la salvación que necesitamos, Señor. A ti sea la gloria, la alabanza, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Adelante con Cristo, mis hermanos. Saludos para todos. Gracias por sus cariños. No se olviden de orar por mí, que el Señor me sane y me dé fortaleza para seguir adelante. Adelante con el Señor. Bien, mis hermanas.